Hola, el tema a tratar es independencia literaria. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces o ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra, hasta el inicio de la Revolución Francesa. Fue denominado así porque disipó las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Uno de sus mayores representantes fue D. Alembert. En América se destacó Francisco Javier Clavijero. También tuvo una expresión estética denominada neoclasicismo, el que se extendió por Europa y América. Durante el siglo XVIII se presentan rebeliones contra el Imperio español en casi todos los países. Cuba, 1723, Paraguay, 1735, Venezuela, 1749, Catamarca, 1752, Tucumán, 1754, Guatemala, 1765, Socorro, 1781, entre otras. En Brasil no se presentó una resistencia activa contra el imperio portugués, que era el que lo dominaba. El fundamento ideológico de todos estos procesos se encuentra en la influencia de aristócratas o burgueses ilustrados, muchos de ellos educados en Europa. Sol- pero solo a finales del siglo, cuando las rebeliones únicamente pretendían cambios menores en el sistema colonial, se transformaban en revoluciones independistas. Aparecen los primeros grandes humanistas latinoamericanos, como Andrés Bello, el más importante. Nació en Caracas en 1781. Se dedicó a la docencia, fue maestro de Simón Bolívar, fundó varias revistas literarias y redactó para Chile un código civil que sirvió de modelo a varios países. En 1847 publicó una de sus obras principales, llamada Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, considerada un importante instrumento cultural y de cohesión entre los pueblos de Hispanoamérica. En Europa publicó varios poemas importantes, entre ellos La Silva a la agricultura de la zona tórrida, un elogio a la vida campesina y a la vez un poema patriótico. José Joaquín de Olmedo nació en 1780 y murió en 1847. Ecuador. Fue uno de los primeros opositores de Bolívar. Sin embargo, luego, luego adhirió al Libertador y en 1825 publicó el poema La Victoria de Junín, Canto a Bolívar. Compuso sonetos y odas patrióticas de estilo marcadamente neoclásico. Mariano Melgar, poeta peruano, nació en 1791, escribió poemas de inspiración indígena y sátiras políticas independistas que le costaron la pena de muerte. Fue fusilado por los realistas a la edad de 23 años. Pero es con José María de Heredia como el estilo de neoclásico deja de ser tono único de los poemas nacionalistas. Este escritor cubano, muerto a los 36 años, fue traductor y periodista. Escribió discursos, críticas, poemas y obras de teatro. Exiliado en Nueva York, escribió algunos de sus poemas los más importantes, Oda al Niágara y el himno del desterrado. Al concluir la Primera Guerra Mundial en 1917, la experiencia del mundo se había modificado dramáticamente. A partir de la consolidación del capitalismo, el desarrollo de la técnica cambió las concepciones de la vida y la muerte. La aparición de un nuevo colonialismo político y económico influyeron a la nueva generación de poetas, escritores e intelectuales interesados en descubrir la manera de plasmar en esta nueva realidad. El resultado fue como la experiencia con que se identificaba heterogéneo
complejo y sobre todo paradójico, los escritores respondieron a la guerra con textos caóticos, desordenados e irónicos, y la conformación de subgrupos, los ismos. Los ismos literarios en Latinoamérica son también militantes, revolucionarios, numerosos y efímeros. Tres de los más representativos son el creacionismo, el ultraísmo y el estridentismo. El precursor del primero es el poeta chileno Vicente Huidobro, quien conoció en Francia a los surrealistas europeos. A los 32 años, en 1925, publicó su libro La teoría manifiestos. Soporte de toda una generación de poetas de vanguardia, sus obras poéticas más representativas son Adán, escrita en 1916, y Altazor en 1931, donde se reconoce claramente la aplicación de su teoría poética. El poeta no debe recrear, sino crear. El poeta es un dios, según sus propias palabras. No canta la lluvia, hace llover. Para los creacionistas todo debía ser creado por la palabra. En las primeras manifestaciones de ultraísmo encontramos al gran escritor argentino Jorge Luis Borges, quien nació en Buenos Aires en 1899. Borges se educó en Europa, donde conoció a Rafael Cansinos, fundador del ultraísmo español, movimiento que se esforzó por introducir a España en las vanguardias europeas, futurismo, cubismo, daísmo. Aunque sus primeros poemas se vieron influenciados por ese movimiento, Fervor de Buenos Aires, 1923, lo que se prueba especialmente en el uso frecuente de metáforas y el análisis de imágenes. Su obra más importante se encuentra en los volúmenes de cuentos publicados a partir de 1941, donde se hizo evidente su generalidad como narrador. Entre estas obras cabe destacar Ficciones, escrita en 1944, y El Aleph, escrita en 1949. Borges tradujo al español obras de diferentes idiomas y realizó estudios críticos y antologías. Como reacción al movimiento ultraísta apareció en 1925 el Manifiesto Martín Fierro, encabezado por el poeta Olivero Girondo. Los martinfierristas se oponían al esteticismo de los ultraístas y se afirmaban en la creación de una estética puramente latinoamericana y sin embargo urbana, pues esto define precisamente los movimientos de vanguardia. Su obra más reconocida es 20 poemas para ser leídos en el tranvía, escrita en 1922. Entre tanto apareció en Colombia y luego en Uruguay el grupo llamado Los Nuevos, quienes sin ningún manifiesto ni programa explícito pretendieron en esencia sacar a la literatura del falso romanticismo y del provincianismo que le mantenían alejada de las preocupaciones del mundo contemporáneo. Los Nuevos reunieron a varios de los importantes poetas de la primera mitad del siglo en Colombia, como Rafael Maya, Jorge Salamea y sobre todo Luis Vidales y León de Greiff. Vidales trató temas sociales con ironía y gran sentido del humor, en un lenguaje simple y expresivo. Además participó activamente en la vida política de su país, donde colaboró con el Partido Comunista. León de Greiff, en cambio, se destacó por la complejidad de su lenguaje, más preocupado por la musicalidad del sonido y con las líricas más elaboradas y temáticas clásicas, tratadas con ironía y originalidad. Variaciones alrededor de nada. La poetista Alfonsina Storni, nacionalizada argentina, escribió poemas de acento romántico que avanzaron luego hacia la vanguardia, aunque nunca dejó los temas de su primera época.